Buen día, queridos alumnos. Estamos en el tema de geografía, desarrollando el tema 4, referente a geodesia y coordenadas geográficas, parte 1, ¿no? Comenzamos con la definición de geodesia, porque es un término que quizás no lo han escuchado muy frecuentemente. Geodesia es una ciencia, ¿no? Como así lo atribuye el famoso pensador griego Aristóteles. Dentro del año 350 a.C., él comenzó a investigar de una forma rudimentaria a la Tierra y se dio cuenta de las divisiones dentro de la superficie terrestre que iban a mejorar y complementar su estudio de la geometría. Entonces, ese término se desarrolla con Aristóteles. En estas divisiones de la Tierra encontramos líneas, ¿no? Como lo que vemos aquí, y círculos, semicírculos imaginarios. Quiere decir que el hombre es aquel que ha inventado estos semicírculos y estas líneas para que sea más entendible su estudio. Estas líneas y estos semicírculos tienen el objetivo de ubicar y orientar un punto determinado de la Tierra. Quizás sea un acontecimiento que ha pasado, trascendental, o un desastre natural, o de repente lo que estamos viviendo ahora en los países de todo el mundo, ¿no? Esta pandemia del coronavirus. Entonces, podríamos ubicarlo en qué país se desarrolló, en qué parte de Europa hay más muertos, más infectados. Entonces, según estas divisiones de las coordenadas geográficas, nos van a determinar ese tipo de información que queremos. También a los pilotos, ¿no? De los aviones, eh, los y los capitanes se van a encargar también de, mediante estas coordenadas, dirigirse al lugar donde ellos quieren. Comenzamos con el eje terrestre, ¿sí? Si apreciamos esta línea roja que traza al planeta Tierra en dos partes, en dos hemisferios, vemos que el eje terrestre es también ya denominada línea de polos. Línea de polos, porque va a unir el polo norte con el polo sur y tiene una inclinación de 23 grados, ¿no? Y en sentido antihorario, ¿sí? ¿Por qué antihorario? Porque si lo vamos a comparar con el reloj, ¿no? La orientación del reloj, que es de derecha hacia izquierda, la Tierra va a girar en torno a lo contrario, de izquierda hacia derecha. Va a ser en sentido de la rotación. No nos olvidemos que la rotación nos va a permitir establecer el día y la noche. Y este eje terrestre es va a girar sobre su propio eje, sobre una línea imaginaria. También que podemos decir que esta línea imaginaria es muy importante para que la Tierra eh, tenga en la parte de la línea ecuatorial. Bueno, retomando. Entonces, la Tierra, ¿no? Tiene un sentido antihorario de izquierda a derecha, correcto, ¿no? Esto nos va a permitir, ¿no? Que la Tierra gire sobre su propio eje, ¿sí? A 23 grados. Entonces, la Tierra, si ustedes lo ven, está inclinada, ¿verdad? Así, eso nos va a permitir también
reconocer la forma de la Tierra. Aquí, aplanada en los polos, polo norte y polo sur, y ensanchada en la parte de la línea ecuatorial. Perfecto. Ahora vemos los círculos imaginarios, ¿no? La Tierra, vamos a ver, se va a dividir en dos hemisferios, dos partes, ¿no? Hemisferio norte y hemisferio sur. Pero ¿cuál es la división? La división que hace que los dos hemisferios sean iguales es justamente la línea imaginaria, que es la línea ecuatorial, ¿sí? Porque va a pasar por el país del Ecuador, línea ecuatorial. Entonces, ese hemisferio norte también se le conoce como boreal o septentrional, y el hemisferio sur también se le conoce como austral o meridional. Entonces, si ustedes escuchan el término, ¿no?, hemisferio meridional, nos estamos refiriendo a hemisferio sur. Si escuchan el término hemisferio septentrional, nos estamos refiriendo al hemisferio norte. Entonces, esos son los círculos imaginarios. Los paralelos son círculos menores, ¿ya? Paralelos al ecuador. Quiere decir que tiene el mismo sentido que la línea ecuatorial, ¿no? Esta línea ecuatorial, ¿sí?, que divide a la mitad al planeta Tierra, imaginariamente, también van a tener otros círculos menores que van a dividir al hemisferio norte y al hemisferio sur, ¿sí? Entonces los paralelos son los círculos menores que se van a guiar de la línea ecuatorial. Ahora conocemos los círculos polares y trópicos, ¿no? Los círculos polares, con su mismo nombre lo indica, polar, frío, ¿no?, donde están los glaciares. Entonces, eso vendría a ser el círculo polar ártico, ubicado en la parte norte del hemisferio, y esta de abajo vendría a ser el círculo polar antártico, igual, donde están los glaciares. Estos círculos son dos: círculo polar ártico y círculo polar antártico, ¿sí? Es ubicado por el norte y es ubicado por el sur. También tiene otros semicírculos, que es el trópico de Cáncer y el otro es el trópico de Capricornio, lógicamente divididos por la línea ecuatorial, ¿sí? Entonces, esos tipos de paralelos, que es el trópico de Cáncer, si lo ubicamos bien, nuestro país está ubicado exactamente acá. Aquí está Perú. Si nos vamos a esta parte de acá, entre el trópico de Cáncer y la línea del Ecuador, esa zona es una zona tropical. ¿Por qué? Porque los rayos del sol es donde aquí se reciben con más temperatura. Entonces, esta parte de acá, ¿sí?, es un lugar con un poco más de temperatura, muy diferente a lo que es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta parte de acá, ¿sí?, de entre los trópicos de Cáncer y el trópico de Capricornio, vendría a ser los lugares más fuertes, ¿no? En nuestro caso, el Perú, tenemos a Ecuador y a Piura y parte de lo que es Lambayeque como lugares donde hace más calor. A medida que se acerca más al Ecuador, su temperatura es más fuerte. Pero en otras partes, debido a nuestra cordillera de los Andes, pues la temperatura va a ser diferente.
Entonces conocemos, por el polo norte encontramos el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer. Y por el polo sur encontramos al círculo polar antártico y el trópico de Capricornio, dividido por la línea ecuatorial. Luego tenemos a los meridianos, ¿no? Estas líneas en sentido vertical vendrían a ser los meridianos, ¿no? Son líneas imaginarias que el hombre ha trazado para su mejor estudio. Estos van a cruzarse en dos puntos y van a unir los polos, ¿no? Van a ubicarse en los extremos del polo norte y del polo sur. Tenemos como una línea base el meridiano de Greenwich, ¿sí? Meridiano de Greenwich, así como está aquí, meridiano de Greenwich. Ese meridiano de Greenwich es conocido también como meridiano base. Fue establecido en el año 1884 y pasa por la ciudad de Greenwich, en Londres, ¿sí? Entonces, por eso se llama meridiano de Greenwich. Estos meridianos va a dividir a la Tierra en dos partes, ¿sí? Hemisferio occidental y hemisferio oriental. Hemisferio occidental y hemisferio oriental. No nos olvidemos que la palabra hemisferio significa mitad de una esfera, la mitad de un planeta, ¿no? La mitad del planeta Tierra. Entonces, sería la mitad que es el hemisferio es occidental y la otra mitad vendría a ser oriental, ¿sí? El Perú está ubicado un poquito más allá, ¿no? Porque está una partecita de América del Sur, ¿no? Exactamente Brasil. Entonces, nuestro Perú está ubicado para ese lado. Todos los países que están eh, antes de lo que es el meridiano de Greenwich se le corresponde al hemisferio occidental y posterior sería el hemisferio oriental. Si ubicamos a China, ¿sí? Wuhan, el lugar donde se desarrolla el coronavirus, se encuentra en el hemisferio oriental, ¿no? Si se dan cuenta, estos términos, ¿no? Y la geodesia nos ayuda a determinar, orientarnos y entender a la Tierra como un estudio de algún hecho importante que quisiéramos ubicar o estudiar. Jóvenes, terminamos la práctica, ¿no? Y la clase del día de hoy con estas preguntas, de las cuales ustedes lo tienen que resolver y mandarme virtualmente, ¿sí? A la plataforma del colegio. Dibuja la Tierra y vas a trazar los paralelos, ¿no? ¿Sí? Los trópicos, colocas los nombres, los trópicos, hemos dicho, ¿no? Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, ¿ya? Y meridianos, ¿ya? Entonces, esto tendrías que colocar, dibujarlo. Luego responde a qué líneas imaginarias de la Tierra corresponde cada enunciado. Esos son los enunciados y aquí en esta línea vas a colocar cuál de estas alternativas corresponde aquí. Por ejemplo, si hablamos del círculo polar ártico, ¿dónde correspondería? ¿Qué sería? ¿Qué serían estas líneas, esos semicírculos, ¿no? El círculo polar ártico, ¿qué vendría a ser? ¿Mm? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Correcto. Vendría a ser un paralelo. ¿Ya? Paralelo.
Luego, la línea entre el polo norte y